Para esta ocasión estamos en el domingo 20 después de Pentecostés y la epístola está tomada, tomen asiento por favor, la epístola está tomada de el apóstol San Pablo a los Efesios y nos dice lo siguiente: Hermanos, procurad andar sobre aviso, no como necios, sino como prudentes. Aprovechad el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Y no os entreguéis con exceso al vino, en el que hay lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad y alabad al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Hasta aquí la epístola. Pónganse de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Habiendo oído que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a buscarle y le rogó descendiese a su casa y sanase a su hijo, porque se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, ¿no habéis de creer? El oficial repuso: desciende, Señor, antes que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra que le había dicho Jesús y se marchó. Y cuando regresaba, saliéronle al encuentro sus criados y le notificaron que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había comenzado a mejorar y ellos le respondieron: ayer a la hora 7 cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos estado predicando en estos domingos acerca de la excelencia y necesidad que tenemos de la Santa Misa, del santo sacrificio de la misa. Y hoy vamos a seguir ahondando un poquito más acerca de estas verdades, para que por ningún motivo tú te alejes de la Santa Misa, porque la misa es el tesoro más valioso que tiene la religión. Y entonces decíamos en domingos anteriores respecto a la excelencia de la Santa Misa, que se comprueba primero porque se consagran lugares. Por ejemplo, las iglesias en las que celebramos el santo sacrificio de la misa están consagradas especialmente por el obispo con muchas ceremonias especiales. De tal manera que hic es domus Dei, esta es la casa de Dios. Y aquí uno viene a pedir a Dios nuestro Señor derrame bendiciones sobre cada uno de sus familias. Y así pues, este lugar es un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar en donde tenemos que estar con atención, con devoción, con una gran fe, para que de esa manera podamos recibir todas esas bendiciones del cielo. Pero también decíamos que se ocupa un sacerdote ordenado, que es como el representante del mismo Jesucristo cuando está en el altar. Decíamos que el obispo consagra especialmente la persona y consagra sus manos, diciendo esta oración: estas manos queden bendecidas, y todo lo que bendigan estas manos será bendecido. Estas manos quedan consagradas, y todo lo que consagre estas manos del sacerdote será consagrado. Y es por eso que la persona del sacerdote es
un representante y ministro de Dios aquí en la tierra. Y por eso recibimos muchas bendiciones por medio de los sacerdotes. Pero además de el lugar y la persona, también se ocupan algunos ornamentos y vasos sagrados. Y es de lo que vamos a profundizar el día de hoy. Los ornamentos y vasos sagrados. Es lo que exalta y hace más excelente la Santa Misa. En el Antiguo Testamento Dios había prescrito cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento se acercaran hacia el Sancta Sanctorum, hacia el lugar en donde se ofrecían los sacrificios. Pero en esta ocasión la Iglesia pone las normas para que se celebre la Santa Misa. De tal manera están prescritas estas normas que si el sacerdote omite algunas de ellas, puede ser que caiga en pecados graves por una omisión culpable. Y por eso es tan importante que sepamos qué significa cada una de las vestiduras u ornamentos sagrados. Primero, el sacerdote se pone el amito. Es un rectángulo que es de lino y va unido en dos de sus puntas con unos lacitos. Y ese ornamento primero se lo pone en la cabeza y después se lo pone en los hombros. Y todos estos ornamentos tienen dos simbolismos que vamos a explicar el día de hoy. El primero es el simbolismo litúrgico y también el simbolismo místico. ¿Qué significa pues el amito que se pone sobre la cabeza y hombros? El simbolismo litúrgico es como ese escudo o defensa contra las tentaciones del demonio. Pues es que el sacerdote viene al altar para pedir a Dios nuestro Señor bendiciones sobre todos los que asisten al santo sacrificio de la misa. Pero imagínense cómo se pone el diablo, imagínense cómo está el demonio, que no quiere que reciban ustedes bendiciones, que no quiere que se haga este santo sacrificio. Por eso el sacerdote se reviste como con una coraza, con un escudo para rechazar las tentaciones. Después viene el alba, es este ornamento. Alba quiere decir blanca, y esta túnica blanca que trae el sacerdote, primero, litúrgicamente hablando, es que el sacerdote se reviste con una limpieza y pureza de corazón y de cuerpo. El alba significa la limpieza y pureza del cuerpo y del alma. Pues es que así se tiene que acercar el sacerdote a recibir la Sagrada Comunión, a hacer el santo sacrificio de la misa. Su alma tiene que estar completamente limpia. Y por eso también los fieles, cuando se acerquen a recibir el cuerpo inmaculado del Señor, tienen que tener su alma limpia. Por eso no debemos de acercarnos a comulgar teniendo pecado mortal. Para eso está la confesión. Pero además, el sacerdote se pone el cíngulo. Es este cordón que ata a la cintura y simboliza, litúrgicamente hablando, la castidad que el sacerdote ha de practicar para poder desempeñar bien su ministerio. Prescingeme Domine cingulo puritatis, dice en la oración cuando se pone este cíngulo y cuando se pone también la faja que pone con la sotana. Cíñeme, Señor, con el cíngulo de tu castidad, de tu pureza, para que yo pueda servirte de la mejor forma en pureza y castidad. Pero de manera mística, el amito, por ejemplo, es cuando le taparon los ojos a nuestro Señor Jesucristo en casa de Caifás y le abofeteaban y burlonamente le decían:
profetiza Cristo, ¿quién te ha golpeado? ¿Se acuerdan ustedes que decimos el santo sacrificio de la misa? Pues es que todo lo que pasa acá es traer y hacer presente la pasión de nuestro Señor. El alba, que decíamos que era blanca, esta túnica blanca, representa la túnica que Herodes le puso a Jesús cuando fue a visitarlo. Herodes quería un milagro. Herodes era un rey sensual y muy curioso, pues por eso Dios se quedó callado y no dijo nada. Y entonces lo trató como un loco y le puso una túnica blanca en señal de su locura. También ese símbolo es como la cuerda con que fue ligado nuestro Señor y jalado y tiroteado. Después está el manípulo, es esta franja que cuelga sobre el brazo izquierdo. Esta franja en sentido litúrgico simboliza el trabajo y labor que el sacerdote hace por la salvación de las almas y la alegría con que se recoge su fruto. Los niños a veces me preguntan, oiga padre, mi papá es carpintero y él hace muebles. Y luego yo veo otros señores que hacen edificios y son albañiles. Y otros que sacan de la cárcel a señores que están en la cárcel, son abogados. ¿Y usted qué hace? Nosotros hacemos bajar del cielo a Dios aquí en la tierra, para que reciban ustedes todas las bendiciones espirituales. Pero eso requiere un gran esfuerzo, porque imagínense nada más, atender las necesidades espirituales de todos ustedes. ¿Quién se quiere bautizar, confesar, un enfermo y luego algún consejo y un matrimonio y esto y el otro? Y son muchas cosas las que el Padre hace. Y si le agregamos la educación y la escuela y todo el catecismo y el coro y un montón de cosas. Bueno, pues para que el Padre pueda cumplir con ese ministerio se ocupa este ornamento, que se llama manípulo. Es el trabajo y labor que el sacerdote hace por la salvación de las almas. Pero también en sentido místico es las ligaduras o los lazos que ataron a las manos de nuestro Señor camino al Calvario. Y luego sigue la estola, esta franja larga que cuelga sobre el cuello y es cruzada en la parte de enfrente con el sacerdote. Es símbolo de jurisdicción, símbolo de poder, símbolo de que solamente los sacerdotes pueden realizar este santo sacrificio de la misa. Si recuerdan, en el sermón del domingo pasado, decíamos que el joven diácono que se acerca al altar para ser ordenado sacerdote, trae esta misma estola, pero la trae cruzada del hombro izquierdo superior hacia la parte inferior derecha, cruzada así. Pero cuando llega al obispo, entonces él se la cambia y la pone sobre el cuello y se la cruza enfrente. Y cuando el sacerdote es consagrado obispo, entonces enfrente le ponen esa estola, pero ya no cruzada, ya solamente caída. Es como grados o símbolos de un poder y de una jurisdicción que el sacerdote tiene. Pero en sentido místico, la estola simboliza las cadenas que pusieron al cuello a nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino al Calvario. Y por último, la casulla. Casulla viene de la palabra latina casita, que cubre al sacerdote por de frente y por detrás. Lo cubre completamente y simboliza la cruz que nuestro Señor Jesucristo cargó camino al Calvario.
y es señal también del yugo que hace suave la carga del Señor. Por eso ustedes ven cuando el Padre se pone de frente a Dios, que está una cruz. Simboliza la cruz que iba cargando nuestro Señor y en la cual fue crucificado. Pero fíjense, el frente tiene una línea enfrente, como una columna, pues eso simboliza la columna con la que nuestro Señor Jesucristo fue flagelado, los instrumentos de la pasión. Esos son los ornamentos, pero además hay otros objetos litúrgicos que son necesarios para la celebración del santo sacrificio de la misa, y se los voy a enseñar. Aquí en el altar ponemos nosotros el cáliz. Miren ustedes, el cáliz es de un metal precioso, o al menos en su interior debe de estar chapeado en oro, porque no puede ser de otro material, ya que aquí se va a depositar el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debe de ser para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. Pero además el cáliz simboliza el sepulcro en donde nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, pues es que ahí se va a depositar la sangre y cuerpo del Señor, el sepulcro en donde nuestro Señor fue enterrado. Después se pone este lienzo que se llama purificador. Este debe de ser de lino, al igual que los tres manteles y los corporales. El lino es una de las telas más finas que por su blancura y absorción se ha escogido por la liturgia para poder honrar a Dios. Simboliza también los lienzos con los que fue cubierto nuestro Señor Jesucristo una vez muerto en el sepulcro. Este ornamento se llama palia. Y esta palia es un cuadrito que tiene también en su parte inferior al menos lino, y se pone encima de esta que se llama patena. La patena es el simbolismo del bálsamo, donde la jarra o el depósito donde pusieron los bálsamos y perfumes para perfumar al Señor, para embalsamarlo. Está la hostia grande que utiliza el sacerdote, que se convertirá en el cuerpo del Señor, pan sin levadura. Después la palia, decíamos que es el simbolismo de la piedra cuadrangular que pusieron sobre el sepulcro. Y después este ornamento que se llama velo del cáliz. El velo del cáliz simboliza el velo que se rasgó en el momento de la pasión, cuando el que estaba en el templo, velo del templo que fue rasgado de arriba abajo, solo se rasgó por la tristeza y el luto de que Jesús había muerto por nuestros pecados. Este que se llama bolsa de corporales, que son el cuadro que es de color de los ornamentos, y adentro se ponen los corporales, que es este mantelito de lino que se pone después de los tres manteles. Sobre este mantelito de lino es donde descansa el cuerpo del Señor. Y se llaman corporales porque cada partícula, por más pequeña que sea, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
y aun cuando sean muchas partículas, en cada una de ellas está entero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de ahí su nombre de corporales, que simboliza también los lienzos con los que fue cubierto el cuerpo del Señor. Pero además, otros aditamentos son necesarios, como por ejemplo las vinajeras que se ponen en la credencia, simbolizan la hiel y el vinagre, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, tengo sed, y se ponen esas vinajeras. Después también se pone el crucifijo. No puede faltar el crucifijo, porque recuerda a todos los fieles lo que se está celebrando aquí en el altar. El altar, decíamos, que viene desde el piso hasta la parte de arriba, como otro nuevo calvario. Y en la parte de arriba está el crucifijo recordándonos a nosotros lo que se está celebrando. Qué triste es que los modernistas ahora han retirado muchos de estos ornamentos y en especial el crucifijo lo han puesto en otros lugares cuando a veces lo tienen, no en el centro del altar. Después también se usa el vino, el agua, que litúrgicamente están prescritos y se dice cómo, y los candelabros con 2 cirios que en su mayor porcentaje son de cera, no son de parafina, por eso no las ven blancas, son en su mayor porcentaje de cera, porque para Dios lo mejor. Y luego un misal en donde se leerán las oraciones, un atril que es el que detiene el misal, y los 3 manteles de lino que por su blancura y absorción fueron escogidos por la liturgia y son en honor a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que además simbolizan los lienzos que fue cubierto nuestro Señor. El manutergio para el lavabo, lavarse los dedos el Padre, las campanillas para llamar la atención de los fieles en forma de adoración, y un acólito, un joven o un hombre que responde en nombre del pueblo. Por cierto, el acólito recibe más bendiciones que todos los demás fieles que asisten a la misa. Después del Padre, el que más bendiciones recibe es el acólito, que está como representante del pueblo y es el primero que recibe todas las bendiciones. La mayor parte de todos estos objetos son de tal modo indispensables que se cometería pecado grave si se omite alguno por negligencia u olvido, por culpa suya. Fíjense, o sea que si alguna vez un sacerdote celebra sin algunos de estos ornamentos son bajo grave. Con esto voy a terminar. Había un rey en Caravaca, que era una ciudad de paganos, pero en la cual se estaban convirtiendo algunos al cristianismo, pero el rey estaba muy enojado y los hizo prisioneros a los cristianos. Después de muchos años, al ver que ellos se portaban bien en la prisión, se compadeció de ellos y decidió darles libertad, pero con una condición. Les dijo: cada uno de ustedes me va a decir qué oficio tiene y voy a cerciorarme cómo lo desempeña su oficio. Y entonces, si lo hace bien, le voy a dar libertad. Y así pues, empezaron los cristianos a desfilar. Ya venía el carpintero y decía: yo hago muebles. Y a ver, y le daban todas las herramientas, hacía su mueble y le daban libertad. Yo soy albañil, construyo casas. Y ponían los ladrillos y hacían un muro y le daban libertad.
Y así fueron pasando todos los oficios. Pero de repente, entre los que estaban prisioneros había un sacerdote. Y entonces me pregunta, ¿y tú qué haces? Y el sacerdote con gran majestad responde, yo ejerzo el arte de hacer bajar del cielo al Dios Todopoderoso. Y se quedó sorprendido porque no había escuchado eso. Y le dice, y a ver, ¿cómo lo haces? Hazlo. Sí, pero me tienes que traer todo lo que necesito para poder hacer eso. Y entonces dice, está bien, haz una lista y lo voy a mandar con un rey católico que me lo mande, todo eso, para que tú hagas bajar del cielo a Dios. Y así hizo el sacerdote la lista y le trajeron todo. Y cuando ya estaba todo acomodado por empezar la misa y que estaban los paganos ahí viendo qué es lo que iba a hacer aquel padre, se dio cuenta el padre que le faltaba la cruz de en medio. Se le había olvidado ponerlo en la lista. Y él estaba temeroso si podía hacer el santo sacrificio de la misa sin la cruz. Y entonces el rey se acerca y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿No sabes hacer tu oficio? ¿Solamente me engañaste? Y le explica, es que me olvidé de poner la cruz. Y no sé si poder celebrar o no, porque fue un olvido. Y en ese momento se abre la bóveda del lugar en donde estaban y bajan dos ángeles resplandecientes con una cruz en sus manos y la posan delante del altar que se había armado. Fue esta la señal que tuvo el sacerdote para empezar en santo sacrificio de la misa. Y los paganos quedaron súper sorprendidos y se postraron en tierra besando el piso y no osaban levantar la cabeza al ver tal visión. El sacerdote inició la ceremonia con tanta devoción que muchos se convirtieron. De aquí entonces que la importancia de cada uno de los objetos litúrgicos y objetos sagrados son para gloria de Dios y lo que agrada mucho a Dios. De hecho, esa cruz de Caravaca todavía es venerada en la actualidad y se saca cada año en estas fechas en las que se recuerda esa aparición. Pidamos pues la intercesión de la Santísima Virgen María, de Dios nuestro Señor, para que valoremos el santo sacrificio de la misa, para que nosotros con nuestras limosnas aportemos y ayudemos para que cada vez con mayor esplendor se haga este santo sacrificio. Pidamos el auxilio del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.